Oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate. Oye, oye, ponte en pie. Oye, 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 no nos quieren vivos. Oye, 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 no nos quieren muertos. Ni contigo ni sin ti. Como muertos vivientes nos quieren ver vivir. Los negros gustan si son pobres. Oye, solo gustan muertos de hambre. Oye, oye, cuando somos como Sammy Sosa, que le den ejemplos a seguir que nos perjudican. Llenos de moscas con malaria. Los negros gustan si tienen sida. Esperando a que se muera. Acecha un buitre a un bebé, es como les gusta. Oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate. Oye, negro, 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 negro. Oye, ponte en pie. Oye, ponte en pie. Oye, 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 levántate. Oye. Buenas tardes a todos y a todas. Hoy es día 25 de junio del año 2023. Ayer fue día 24 de junio del año 2023. Todos nos hemos ido de verbena, yo también incluso, incluida yo. Me fui de verbena el día 23 de junio. Todos nos fuimos a celebrar la verbena de San Juan, pero creo que muchos africanos se han olvidado o se olvidaron de algo que padecimos o sufrimos hace ya un año, 24 de junio del año 2023. ¿Y qué sucedió hace un año atrás? Todos los africanos, todos los negros, da igual, cubanos, guineanos, senegaleses, cameruneses, todos los que tenemos este color de piel, el año pasado sufrimos una masacre en Melilla. Muchos que trataron de cruzar la frontera para tener una vida mejor, entre comillas, en Europa o en Occidente, fueron masacrados o murieron en Melilla a manos de la policía marroquí. Este acontecimiento fue aprobado y fue, ¿cómo lo diría? En plan, fue aprobado por España, por el actual presidente Pedro Sánchez, quien felicitó a la policía marroquí por haber actuado de la manera como actuó con los negros que trataron de cruzar la frontera, la valla de Melilla, ¿no? Por tanto, creo que es importante, uno, reconocer el extraordinario trabajo que están haciendo, en este caso el gobierno marroquí, en coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España, para tratar de frenar un asalto violento, y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí. Pues hace un año sufrimos esta persecución, esta masacre, y cabe recordarlo. No hay que olvidar estas cosas para tener bien presente de quiénes somos, no olvidarnos de quiénes somos, tener nuestra identidad bien definida, y por eso quería recordar en el canal estos acontecimientos que sufrimos el año pasado, 24 de junio del año 2022. Me gustaría leer un pequeño comunicado que he visto que he estado viendo en internet, en las redes, sobre un señor que hace un comentario en un vídeo de YouTube, ¿no? Y lo voy a leer. Dice: soy creyente, Jesús
Jesús Cristo, no, espérate, a ver, espera. Vale, dice, soy creyente, Jesucristo en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ver su valiosa información y palpar sus vídeos. Rompe el alma de todo aquel que conoce a Dios. Imposible no llorar. Imposible no sentir. ¿Hasta dónde va a parar la persecución de personas que solo buscan una vida mejor? Matar en masa a personas inocentes. Tengo alma, y el alma es la conciencia. Si tuviera poder, no permitiría esto, mas solo soy una persona más de los millones que habitamos en el planeta Tierra. Solo me queda pedirle perdón a Dios por aquellos que hicieron esto y desearles que nunca necesiten emigrar. Con dolor y pena veo esta desgracia y me da asco ver que la maldad se vista de ser humano. Solo Dios los puede juzgar, mas yo repudio esta manera de proceder. Antes de seguir, me gustaría decir que Marruecos forma parte de África, o sea, los marroquíes también son africanos, pero por desgracia ellos, ¿cómo lo diría? Al igual que los blancos, los europeos, los occidentales, se comportan de manera racista con nosotros, con los que tenemos este color de piel, porque ellos, a pesar de que son africanos, se consideran europeos, se consideran blancos, entonces ejercen racismo sobre nosotros. Por eso, aunque ellos formen parte del continente africano, nosotros, los negros, no los consideramos parte de nosotros, porque ellos nos tratan mal directamente. Yo he sido emigrante, yo he emigrado, prácticamente he vivido en carne propia, lo que mis hermanos, lo que toda mi familia ha vivido aquí en España, yo lo viví ahí en Canadá. Pero siempre hay un dicho, ¿no?, que siempre tiene que existir en una familia la oveja negra de la familia, o la diferente, por decirlo así, en este caso soy yo. Yo no me he dejado pisotear por nadie. Yo he sufrido persecución por el simple hecho de ser emigrante cuando me fui a Canadá. Hay que pensar que Canadá también es un país muy capitalista, de mucho dinero, muy empoderado económicamente. Hablando de este tema, os aconsejo que veáis, también voy a hablar de este tema a menudo en el canal, pero ya que estamos hablando del poder económico de Canadá, me gustaría que veáis la película, o os recomiendo la película Diamantes de Sangre. Entenderéis el porqué, pero os lo recomiendo que lo veáis. Hoy estamos no sé qué día es, hoy es lunes, bueno, pues para este fin de semana os recomiendo esta película Diamantes de Sangre. Pues yo he sido emigrante, me fui un año, casi 2 años a Canadá, y pues he sufrido persecución, en primer lugar por no tener los papeles de allí. Simplemente allí tenía un permiso de trabajo, tenía poco poder, no sé cómo lo diría, en plan, que solamente estaba allí por un pequeño permiso y no era residente. Entonces, pues lógicamente no tenía los mismos derechos que un residente canadiense. No sé, podría hablar 1000 horas sobre todo lo que he vivido, la persecución que he vivido por el hecho de ser emigrante. Para ser breve, porque voy a ser breve, lógicamente iré explicando todo lo que he ido pasando allí en Canadá, todas mis vivencias, ¿no? Lo voy a ir explicando en el canal, pero para ser breve en este vídeo, cuando llegué a Canadá, yo llegué con mi permiso de trabajo, llegué con una carta de mi jefa de allá. Llegué con todo legal, y
yo estuve trabajando durante 6 meses. Yo llegué en marzo del año 2021 con un trabajo como auxiliar de enfermería o cuidando a una señora mayor en su propia casa. Porque allí en Canadá los abuelos prefieren, o las personas mayores prefieren ser cuidadas en sus casas, y prácticamente las residencias existen, pero muy poca gente vive dentro de los centros residenciales. Más bien los abuelos se les cuida en sus propias casas. Entonces pues yo llegué con un permiso de trabajo como auxiliar de enfermería. Llegué con un trabajo en plan que iba a ser para un año, pero la historia cambió por el hecho de ser emigrante, por el hecho de ser inmigrante. Llegué con mi permiso de trabajo, estuve trabajando durante 6 meses cuidando a esta persona mayor. Lo que viví con mi jefa fue puro racismo. Bueno, no voy a explicar toda la historia aquí en este vídeo porque ya lo iré explicando, todas mis vivencias, pero lo que sufrí fue racismo. Y ya pues a los 6 meses de estar en este trabajo renuncié por los malos tratos que recibí por parte de mi jefa. Directamente renuncié y mi proceso de migración de Canadá fue de bien a peor, entre comillas a peor, porque he aprendido varias cosas, ¿no?, dentro de mi caminar. Yo llegué con un trabajo, tenía una estabilidad económica. Como sufrí ese racismo por parte de mi jefa, me vi obligada a renunciar. Hay que pensar que Canadá no es mi país donde yo nací, y lógicamente te ves en una situación donde ahora ¿qué hago? Tu familia está en España, tú aquí en Canadá, y ahora ¿cómo vas a sobrevivir si has renunciado a este trabajo? Bueno, gracias a Dios, Dios actuó y pude conseguir otro trabajo muy diferente al que tenía cuando llegué, porque este trabajo sí que me daba dinero, pero era diariamente, era de esos trabajos temporales que hay en Canadá, en plan de que los trabajos temporales, como aquí los conocemos como ETTs, empresa de trabajo temporal, pues allí en eso me metí en Canadá, después de haber renunciado a mi trabajo que me daba seguridad económica. Son trabajos precarios, los trabajos temporales, porque ganas $100 diarios, pero igualmente vives en una precariedad porque prácticamente no tienes para pagarte un techo, una habitación. Prácticamente no tienes dinero suficiente para poder cubrirte un techo, ¿no? Entonces yo por eso digo que mi proceso de emigración en Canadá fue de bien a peor, entre comillas, porque yo pasé de tener un techo a vivir prácticamente en la calle, en tiendas de campaña, en la calle. No es una mala experiencia personalmente, porque a pesar de haber vivido esa experiencia, he conocido mi cultura. Estoy en contra del negocio sucio de las viviendas, de los alquileres, de las hipotecas. Yo prefiero una vida libre, prefiero las tiendas de campaña, las caravanas. Me he convertido de ser una persona de ciudad a pasar a ser una persona nómada, porque me considero una persona nómada después de haber vivido aquella mala experiencia de no tener con qué pagarme, digamos, una vivienda o una habitación. He estado viviendo así durante
meses en la calle, en tiendas de campaña, recibiendo, sí que tenía para comer porque, bueno, estuve un tiempo trabajando en empresas de trabajo temporal ahí en Canadá, pero tampoco ellos querían darnos trabajo, ¿vale? Muchas veces yo llegaba y ellos ya no querían ofrecerme trabajo, ¿no? Como que estaban cansados, digamos, de darme trabajo. Y finalmente, al darme cuenta de esa situación, tuve que renunciar y me puse a tocar mi guitarra en la calle, y así es como me ganaba mi pan de cada día. Pues estuve bastante tiempo viviendo pues así en tiendas de campaña, ganándome la vida en las calles de Canadá. Y bueno, pues todo esto es por el racismo que viví, ¿no? Que sufrí. Aquí lo estoy explicando de manera muy resumida. Podría detallar más cosas, pero aquí lo quiero hacer de manera resumida. Otra persona que hubiera vivido lo mismo no estaría, ¿cómo lo diría? No hubiera superado todas las situaciones que yo viví ahí en Canadá como inmigrante. Hay inmigrantes que por haber pasado las mismas situaciones que yo han acabado en las drogas, en el alcohol, refugiados en los vicios, ¿no? Porque no todo el mundo supera las situaciones o las vivencias que yo viví por el rechazo de mi color de piel, por el hecho de ser inmigrante y todo eso. Como bien dice este chico en su comentario, en el comentario el que he leído al principio, todas aquellas personas que te hacen sufrir durante tu proceso de inmigración, ojalá que ellos no tengan que vivir, o ojalá que ellos no tengan que experimentar el hecho de emigrar. Tal y como dice mi suegra, todos en esta tierra somos emigrantes. Algún día nos tocará emigrar por alguna razón, por exilio o por cualquier otra cosa. O sea, todos somos inmigrantes, pero hay algo que los blancos, los europeos, los occidentales, eso nunca lo han logrado entender y no lo van a lograr entender. ¿Por qué? O sea, porque hace un año sufrimos esta persecución en Melilla, o sea, o por qué sucedió esta masacre ahí en Melilla hace un año. Eso sucedió por el efecto llamada. Sí, me gustaría conocer con claridad la posición de Vox sobre la inmigración. En general, sobre los inmigrantes ilegales, sobre los menores inmigrantes no acompañados, etcétera. Es decir, esto es muy complicado de gobernar y con un muro no se para. Bueno, los muros no son solo físicos, los muros tienen que ser también de otra índole. Por ejemplo, hay que detener el efecto llamada. No se puede lanzar el mensaje al mundo de que el que entra en España ilegalmente permanece en España, puede tener sanidad gratuita y puede acabar recibiendo ayudas sociales y que al fin y a la postre puede acabar siendo regularizado. Ese es un mensaje absolutamente suicida. Que de hecho me gustaría explicar un pequeño testimonio de mi madre, que también ella sufrió lo que es el efecto llamada. El efecto llamada, para resumirlo y para ser breve, es cuando los españoles o los blancos, digamos los occidentales, los europeos, te incitan a que vayas a sus países, o sea, directamente te ilusionan vendiéndote sus países, diciéndote que vas a salir adelante, o sea, no sé cómo, te venden sus países. A mí eso, bueno, a mí no me pasó, eso le pasó a mi pareja, que prácticamente le vendieron Canadá. Le vendieron, bueno, pues que era un país perfecto, pero luego cuando vives la realidad es otra cosa.
pues me gustaría explicar un pequeño testimonio sobre lo que mi madre sufrió, porque ella también sufrió el efecto llamada. Mi madre llegó a España no por voluntad propia, sino por unas blancas que le comieron la cabeza a ella y a otras muchas más guineanas, donde le dijeron que España era un país donde había gente buena, entre comillas, y que las blancas o la gente que las blancas no eran unas prostitutas. O sea, les estaban diciendo en la cara a mi madre y a las personas que estaban con ella, que eran de Guinea Ecuatorial, lógicamente, les estaban diciendo que ellas, por el hecho de ser negras, son unas prostitutas. Pues así es como mi madre llegó a España. Ellas creyeron esa fábula, porque antes de seguir me gustaría decir que mi madre sufrió lo que es la colonia española ahí en Guinea Ecuatorial. Es por eso que ella vivió este acontecimiento, ¿no? Pues así es como mi madre llegó a España, por esa fábula, por esa mentira, digamos, y así es como pues llegó a este país prácticamente engañada. Pues mi madre, cuando suele explicar esta historia, esa vivencia, eso que vivió, ella siempre dice que, claro, cuando ellas escucharon de que las blancas eran buenas, prácticamente se ilusionaron y dijeron, pues vamos a ese país donde nos están vendiendo que cuando lleguemos a España, al paraíso, nos encontraremos con gente buena. Yo creo que mi madre y sus amigas o las personas a quienes les vendieron a todo esto, se pensaron por alguna, no sé por qué razón, de que nosotros, por el hecho de ser negros, somos malos, ¿no? Entonces, así es como mi madre llegó a España, porque esos blancos que estuvieron ahí en Guinea Ecuatorial, les vendieron que España era un país donde solamente hay gente buena, por el color de piel, o sea, por el hecho de ser blancos, y que las blancas no eran unas prostitutas, pero en cambio nosotras, por el hecho de ser negras, sí que lo somos. Pues así es como mi madre llegó a España, por esa fábula, por estos engaños, y prácticamente mi madre, como muchos otros negros o emigrantes, mi madre también sufrió el efecto llamada. Para finalizar el vídeo, este recordatorio o este pequeño homenaje a lo que sufrimos el año pasado, 24 de junio del año 2022, la masacre de Melilla, que fue aprobada por el actual presidente de España, Pedro Sánchez, pues dar un pequeño mensaje a los africanos de que aunque estemos viviendo en Europa o en Occidente, aunque nuestros pies estén pisando tierra europea, que no nos olvidemos de quiénes somos, que no nos olvidemos de nuestra identidad. Como dice la Biblia, nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos pisando tierra europea, tierra de los blancos, pero no somos blancos. Nuestro comportamiento tiene que ser puro africano, a pesar de que seamos rechazados, a pesar de que no nos acepten, porque tal y como dice mi mejor amigo, que también es activista, cuando eres malo te juzgan, pero cuando eres bueno y no haces nada malo, estás, no sé, comprometido en hacer proyectos y todo eso, o en ser parte de la ciudadanía,
también vas a ser juzgado. Entonces, simplemente que tengamos claro que somos africanos, a pesar de lo que ellos piensen, porque si somos malos nos van a juzgar y si somos buenos también. Así que pues recordar que nunca nos olvidemos de nuestra identidad, de que somos africanos, vayamos donde vayamos. Costillas rotas, brechas, huesos rotos e infinidad de heridas. Cuando no consigues pasar la valla te quedas en territorio marroquí, te golpean los militares marroquíes. Mira mi cabeza rota, herida, me golpearon con una piedra. Son testimonios de inmigrantes que han llegado a Rabat, durísimos relatos de malos tratos en la frontera y desplazamientos forzosos. Tras caer la valla perdí el conocimiento y minutos después militares marroquíes me han despertado a puntapiés. Otros me golpearon con palos. Han enseñado cómo llegan a Rabat, heridos, algunos muy graves, después de recibir, dicen, palizas tremendas por parte de la policía marroquí. Aseguran que la Guardia Civil es testigo muchas veces de todas estas agresiones. Este subsahariano cuenta cómo fue rociado por uno de estos gases paralizantes. Los que se resisten les echan gas lacrimógeno en los ojos. A mí me han llegado a echar gas lacrimógeno en los ojos. Aseguran que les abandonaron heridos y sin dinero. Ahora viven en casas como esta, una especie de gueto donde llegan a convivir hasta 40 personas. Por eso las ONG hablan de crisis humanitaria.